¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas todas y bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo, ya saben, aquí a través de Google Meets para los alumnos que están llevando el curso y en YouTube también para algunos alumnos y pues para cualquier persona que quiera unirse a la clase de hoy en vivo. Hoy vamos a hablar sobre patología de los vasos sanguíneos. Vamos a ver pues algunas de las principales enfermedades como es costumbre. Vamos a hablar un poquito de lo que son las arteriosclerosis, un poquito de patología hipertensiva, vasculitis y finalmente vamos a abordar algunas pues neoplasias de origen vascular. Bien, ¿qué tal están? ¿Cómo están la tarde de hoy? Muy bien, ¿usted? Muy bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todas y todos los que pueden estar conectados ahorita en vivo, pues vamos iniciando con la clase del día de hoy. Sí, hoy es una clase que no es tan extensa como las demás. Vamos a tratar de verla más o menos pues rapidito para no cansarnos el día de hoy. Entonces vamos a hablar sobre patología de los vasos sanguíneos y pues vamos a empezar con una introducción sobre la estructura y función de los vasos sanguíneos. Bien, pues los vasos sanguíneos tienen muchas funciones, no nada más es el transporte de la sangre, que es lo primero que seguramente se nos viene a la mente cuando hablamos de ellos. Sirven como vías de transporte para los gases y los metabolitos. Acuérdense que nuestras células no nada más necesitan oxígeno, también necesitan nutrientes. Y bueno, estos también se encargan de pues llevar o acarrear los productos de desecho del metabolismo celular hacia las vías de eliminación, el riñón, el hígado o los pulmones. También se participan en la regulación de la temperatura corporal. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un clima más cálido como nuestros vasos sanguíneos de la piel se dilatan para poder transmitir más el calor hacia la atmósfera y ayudarnos a perder un poquito de calor y mantener nuestra temperatura central estable. Por el contrario, cuando estamos en un clima frío, los vasos de la piel se contraen para que fluya menos sangre por ahí y haya menos pérdida de calor a través de la piel. Se encargan también de la dispersión de sustancias metabólicamente activas como las hormonas, por ejemplo, del transporte de células. En la inflamación vimos que todas las células de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, pues llegaban al sitio de afectación a través de los vasos sanguíneos y bueno, tienen una función intrínseca dentro de ellos que impide la pérdida de la sangre, que es la coagulación. Sí, tienen la capacidad de activar mecanismos procoagulantes para formar un tapón que impida la pérdida de sangre cuando estos se lesionan. Bien, cuando nosotros tenemos una patología en los vasos sanguíneos, pues principalmente se va a dañar el órgano cuando hay el órgano o el tejido del que estemos hablando cuando hay daño arterial. Cuando hay daño en las venas también hay daño a los tejidos, pero es un daño más crónico como por congestión o también pueden causar trombosis y las enfermedades venosas. En cuanto a los daños directos al tejido por la lesión de los vasos sanguíneos, pues lo más común es ver un daño arterial. Entonces este daño arterial se puede deber a una estenosis del vaso, es decir, una reducción en la luz del vaso, que puede ser progresiva o súbita y dependiendo de si es de una de estas dos maneras, pues va a tener diferentes implicaciones en el tejido. Y también puede deberse a su debilitamiento y ruptura y esto nos va a causar pues por lo general complicaciones agudas, ¿sí? Que pueden poner incluso en riesgo la vida de la persona. Entonces cuando un vaso sanguíneo, principalmente una arteria, se obstruye, pues lo que va a pasar directamente como consecuencia de esta obstrucción es un deterioro del flujo sanguíneo. Si va a haber menos flujo
a través de ese vaso, y eso nos va a empezar a condicionar una hipoxia e isquemia crónicas en los tejidos. Hay maneras en las que nosotros podemos tratar estas obstrucciones, volver a recanalizar o abrir esa luz de los vasos sanguíneos, aunque no son medidas permanentes ni tampoco medidas inocuas, sí llevan cierto riesgo implícito dentro del mismo procedimiento. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Esta imagen nos representa la colocación de un stent, sí, que es una malla metálica que se coloca en la pared de las arterias que tienen pues una estenosis, en este caso secundaria a la aterosclerosis. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y bueno, pues como estábamos mencionando, ¿qué consecuencias va a tener el daño vascular? Entonces, cuando hay un daño en la red arterial que le lleva sangre a un órgano o un tejido, pues va a haber disminución del riego sanguíneo, y esto nos va a condicionar una hipoxia. Dependiendo de si es aguda o crónica, va a tener diferentes efectos. Las hipoxias e isquemias agudas por lo general van a causar infartos. Esto ya lo vimos en el capítulo de adaptación, lesión y muerte celular. Y las crónicas tienden a causar atrofia, ¿sí? Los órganos o las células de un tejido empiezan a trabajar con menos oxígeno y menos nutrientes, entonces poco a poco se van atrofiando, inician un proceso de autofagia, empiezan a consumir algunos de sus propios organelos para obtener energía, y pues se van atrofiando poco a poco. Bien, en cuanto a la estructura de los vasos sanguíneos, son parecidos cuando hablamos de arterias y venas. Únicamente va a predominar más cierto componente en unos que en otros. Por ejemplo, en las arterias tenemos las arterias principalmente de tres tipos: las arterias elásticas o las arterias de gran calibre, en las cuales pues estaría la aorta principalmente, las arterias musculares, que serían las arterias de mediano calibre, y las arteriolas. Estas, tienen funciones específicas y por eso tienen diferentes estructuras. Las arterias elásticas, aquí podemos ver en este diagrama que tienen muchas fibras elásticas. Las vemos aquí como estas líneas serpenteantes ahí dibujadas de color negro entre las células de músculo liso, y esto hace que puedan distenderse mucho, ¿sí? Para absorber el impacto que le imprime a la sangre el ventrículo izquierdo cuando la expulsa. ¿Sí? El ventrículo izquierdo expulsa la sangre con una presión aproximada más o menos en una persona sana de unos 100 a 120 milímetros de mercurio más o menos. Entonces, la aorta pues se encarga de absorber esa presión. Si fuera una arteria rígida, se podría romper con esa presión del corazón. Pero aparte ayuda a que el flujo sanguíneo se mantenga constante. Acuérdense que el corazón funciona como una bomba que es pulsátil. Entonces, en la sístole bombea sangre de forma anterógrada, y en la diástole se dilata para volver a cargarse de sangre y volverla a bombear en la siguiente sístole. Entre una sístole y otra, el corazón no está expulsando sangre. Entonces, lo que mantiene ese flujo sanguíneo constante justamente son las arterias elásticas como la aorta. Al expandirse, van a acumular un volumen sanguíneo, y después al contraerse van a hacer que la sangre circule de forma constante hacia adelante, ¿sí? hacia las porciones distales del sistema circulatorio. Después, cuando ya vamos llegando a los órganos que deben perfundirse, empezamos a tener arterias musculares, que son las arterias de mediano calibre. Estas se encargan ahora sí de soportar la presión arterial. Tiene una pared muscular muy prominente que va a hacer que aguanten esa presión arterial que viene desde las arterias elásticas para disminuirla. Cuando les llega, si les llega mucha presión arterial a los tejidos, eso los puede dañar. Eso lo vamos a ver ahorita en hipertensión. Entonces, una labor tanto de las arterias de mediano calibre como de las arteriolas, fíjense aquí, esta arteriola tiene también mucho músculo, es la de regular esa presión sanguínea de entrada hacia los tejidos. Una vez que pasamos de las arteriolas, ya llegamos a la red capilar. La red capilar está formada por vasos capilares que únicamente poseen endotelio en su pared. Antes de esto,
lo que es las arterias elásticas, musculares y arteriolas, tienen varias capas. Tienen la, la capa íntima, que es la más interna. Eh, la más interna, esta de aquí, que vamos a poner de color rosa. Después tienen la túnica media, que es la del músculo liso. Y finalmente la adventicia, que es esta de aquí. Sí, que es un tejido conectivo más o menos laxo, que ayuda a mantener cierta resistencia, evitar que se rompa el vaso sanguíneo. Entonces, en los capilares, pues no tenemos esas capas, únicamente tenemos el endotelio y unas células que les dan sostén, que se llaman pericitos. Los capilares pues tienen únicamente una pared de endotelio. ¿Por qué? Pues necesitan tener esa pared delgadita para poder hacer el intercambio de gases, ¿sí? De oxígeno y dióxido de carbono y de nutrientes. Aquí estamos viendo, aquí es donde se lleva a cabo ese intercambio de gas y de nutrientes en los tejidos. Entonces aquí es pues donde estarían todas nuestras células, ¿verdad? De los tejidos, sean células parenquimatosas o sean células estromales, lo que les va a llevar esa nutrición y a recoger esos productos de desecho, pues va a ser la red capilar. Una vez que pasamos de la red capilar, empezamos el retorno con las vénulas postcapilares, después las vénulas, venas de mediano calibre y venas de gran calibre, que son más o menos el equivalente, fíjense, a sus contrapartes arteriales. En cuanto al calibre, únicamente tienen la diferencia de que estas no poseen, ni siquiera las de gran calibre, no poseen una capa muscular tan prominente ni tantas fibras elásticas, porque estas no tienen que soportar tanta presión. Y se puede ver la diferencia en cómo se mide la presión arterial y la presión venosa. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio. El mercurio es un metal pesado. Entonces, la presión venosa se mide en centímetros, pero de agua, ¿sí? Es una presión mucho más baja comparada con la presión arterial. Es una circulación más bien pasiva y que depende enteramente de la contracción muscular. Vamos a imaginarnos aquí donde está esta vénula, que pues tenemos de un lado músculos, pueden ser los músculos de las piernas, y del otro lado ahí nuestro otro músculo, ¿verdad? Entonces, cuando se contraen esos músculos, se exprime esa vena y la sangre circula en sentido pues retrógrado hacia el corazón. Para prevenir el reflujo, las venas van a poseer válvulas, como la mayoría fluyen contra la gravedad, o la sangre en estas fluye contra la gravedad, tienen válvulas. Entonces vamos a dibujar por aquí una venita en el lado izquierdo, y pues tiene ahí unas valvas, ¿sí? Que permiten que la sangre pase en una dirección. Se abren cuando la sangre circula hacia el corazón, pero si la sangre intenta regresar, estas se van a cerrar. Cuando estas válvulas empiezan a fallar, vamos a suponer que aquí está pues otra válvula, ¿sí? Si esta válvula de arriba falla, entonces la sangre empieza a retornar y se nos va acumulando aquí. Y eso es lo que se llama insuficiencia venosa. ¿Sí? Empezamos a tener insuficiencia en las válvulas de las venas y se nos empieza a acumular sangre, lo cual las va dilatando y se vuelven muy prominentes. Y a esto pues es a lo que coloquialmente le llamamos varices o venas varicosas. ¿Sí? Esto normalmente cuando se ve en las, bueno, el sitio más común para encontrarlas es en las piernas, ¿sí? O en los miembros pélvicos, pero pueden aparecer en cualquier lado. Bien, continuando, bueno, saludos a Tania Prudot a través de YouTube. Muchas gracias por estar aquí conectada, Tania. Aquí vemos unos cortes histológicos para que puedan ver la diferencia entre uno y otro. A ver, hay una pregunta aquí en MITS a través. Adelante, Jezabet. Doctor, ¿cuál es como el proceso de formación de las varices? O sea, sé que, bueno, conforme lo que estoy escuchando es que tienen que ver con las válvulas que se encuentran en las venas, pero ¿por qué resaltan tanto? Porque son de diferentes colores y...
y cosas así. Bueno, eso depende de su localización. Si están más superficiales, se van a ver más, obviamente, van a resaltar más en la piel, pero puede haber varices profundas también. Y estas se deben principalmente a la mala circulación, o lo que le llamamos mala circulación. Cuando nosotros estamos en bipedestación, estamos parados mucho tiempo, pero parados de forma estática. ¿Sí? Si se fijan, esto aparece más en las personas que se dedican a esto, a estar mucho de pie, por ejemplo, por cuestiones laborales. La sangre fluye con más dificultad, entonces las venas empiezan a saturarse, y esto con el paso de pues mucho tiempo, sí, de años se requiere, empieza a hacer que esas válvulas fallen, y ya cuando fallan pues no hay manera de reemplazarlas, ¿sí? Se van atrofiando esas valvas y ya no producen ese sello, entonces la sangre empieza a retornar. Cuando falla una válvula, después va fallando la que sigue y la que sigue, y así es como van creciendo las venas varicosas. Por eso los angiólogos, bueno, recomiendan, si se dedican a estar mucho tiempo de pie por cuestiones laborales o cualquier actividad que tengan, que utilicen medidas de compresión, porque esto pues ayuda a estar exprimiendo las venas de las piernas, sobre todo, que es donde más se forman estas venas varicosas, y que fluya más la sangre para prevenir su aparición. Y si ya hay, bueno, pues para prevenir que se agraven. Y pues eso que preguntabas de por qué se ven diferentes es por la localización. Entre más superficiales las vamos a ver más prominentes. Y bueno, también depende de la cronicidad. Si entre más tiempo de evolución tengan y más reflujo de sangre haya, pues más se van dilatando. Entonces hay veces que únicamente se ven pues como dibujadas en la piel. En casos ya más severos incluso están protruyendo, ¿sí? Causan relieve en la piel. Pero todo depende pues del tiempo de evolución. ¿Sí queda claro, Jezabet? Sí, doctor, gracias. Muy bien, por nada. Preguntarle a Montserrat aquí en el chat de Google Meets si tiende a ser hereditario. La verdad no sé, Arlet, desconozco si tiene algún factor hereditario, porque hasta donde yo sé no se ha hecho un estudio sobre factores genéticos asociados a las varices, porque estas se pueden presentar tanto en hombres como en mujeres. Más bien se tienen identificados factores de riesgo que están relacionados con un flujo sanguíneo inadecuado en las piernas. O sea, pueden aparecerle a los hombres o a las mujeres. Entonces, por eso no se sabe si realmente tenga algún factor hereditario como tal. Para otras patologías sí hay, por ejemplo, no como tal hereditario, pero sí factores genéticos, por ejemplo, para la aterosclerosis, pues afecta más a los hombres en edades tempranas. Ya después afecta más o menos igual a hombres y mujeres una vez que pasa la menopausia, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿De acuerdo, Arlet? Muy bien, por nada. Bueno, vemos aquí entonces unos cortes histológicos para que puedan apreciar la diferencia en la estructura de distintos vasos sanguíneos. Este es un corte de una pared de la aorta, ¿sí? De una aorta. Entonces podemos ver pues que tiene una pared muy gruesa. Miren, vamos a delimitar más o menos. Aquí estaría, entre estas dos líneas negras, estaría lo que es la íntima. Después todo esto hasta acá sería la media. Y ya arriba de esa estaría la adventicia, que se entremezcla con el resto del tejido. Este es tejido adiposo, ¿sí? Ya se va a entremezclar con el resto de los tejidos, pero esta es la adventicia. Aquí pues sería la íntima. La íntima está compuesta por el endotelio, ¿sí? El endotelio va a estar aquí pues revistiendo la pared interna de la arteria, y su lámina propia. La lámina propia, acuérdense que dijimos que es una capita de tejido conectivo que le da sostén a un epitelio, el que sea. ¿Sí? Entonces, en el caso de el endotelio vascular, bueno, el endotelio junto con su lámina propia forman la íntima. Después está la media y después está la adventicia. Aquí en esta otra imagen
En este corte histológico estamos viendo una aorta también, pero aquí se le hizo una tinción especial que se llama tinción de Verhoef-Van Gieson, que nos marca con color negro las fibras elásticas. Entonces, si se fijan en todo lo que es la media, que abarca desde aquí hasta acá, se ven muchas líneas serpenteantes. Voy a dibujar más o menos así. Pero vean, en todo el espesor se ven muchas líneas así serpenteantes de color negro. ¿Sí? Aquí se ven unas muy bien. En todos lados se ven. Esas son las fibras elásticas que le permiten a la aorta distenderse. Aquí se ve mucho mejor la diferencia entre la media y la íntima. Ahí está, la íntima está más clarita y no tiene esas fibras elásticas. Y la adventicia, pues aquí le vemos de un color azul. ¿Sí? Ahí está la adventicia. En el caso de las arterias musculares, fíjense cómo cambia la composición. Tenemos nuevamente, vamos a poner a la íntima, ahí está. Tenemos a la media, esta es la media. Y tenemos a la adventicia. Bueno, con amarillo. Adventicia. Y aquí vemos dos estructuras que se encuentran normalmente en este tipo de arterias. Yo creo que todos pueden ver fácilmente esta línea ondulante que se ve muy marcada. Aquí, ahí está, y medio la resalté. Y aquí afuera también está, pero está mucho más delgadita, pero aquí está una. Estas son las láminas elásticas interna y externa, y estas ayudan a delimitar a la media. ¿Sí? La lámina elástica interna separa a la media de la íntima. La lámina elástica externa separa a la media de la adventicia. Y si se fijan, esta tiene también fibras elásticas, pero son mucho menos abundantes. Miren, voy a rayar aquí encima de una. Más o menos ahí está. Estoy poniéndola en color amarillo. Aquí hay otra. Y ahorita voy a quitar estas líneas que puse para que vean que ahí están estas como serpentinas de color rojo. ¿Se ven? Ahí están. Y hay varias. Justamente aquí donde escribí media pasan muchas. Pero la mayoría de células son células ausadas de músculo liso, que le dan pues un nombre a este tipo de arteria. En cuanto ya a los vasos de pequeño calibre, vamos a tener diferencias entre las arteriolas y las vénulas. Aquí vemos un grupo de arteriolas y una vénula también de este lado. La arteriola se ve diferente porque miren, la luz está mucho más rígida. Como tiene mucho músculo todavía, la luz se mantiene bien redondita. Esta de aquí es la arteriola. Le vamos a poner una A ahí en el centro. En cambio, la vénula, fíjense cómo la luz está como semicolapsada, está irregular. Esa es una vénula. Y la pared se ve mucho más delgada e irregular. Esta tiene mucho músculo liso aquí, todavía formando una pared así gruesa concéntrica. Esta tiene menos músculo liso y pues tiene más adventicia, ¿sí? Sobre todo tejido conectivo. Esta tiene pues sus 3 capas ahí bien formaditas. Así es como podemos distinguir microscópicamente una de otra. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, estas son vénulas, porque las vemos con una capa muy delgadita de tejido muscular liso y pues la luz ahí la íntima y la adventicia alrededor. Esta que está aquí marcada con el asterisco, bueno, esta está toda congestiva, bien, está llena de eritrocitos, pero pues podemos ver en todos lados los vasos sanguíneos y pues dijimos que cada uno se encarga de regular o de cumplir cierta función, ya sea mantener el flujo sanguíneo como la aorta o regular la presión como las arterias de mediano calibre y las arteriolas. Bien, en cuanto al revestimiento interno de los vasos sanguíneos, ese es bien importante. El endotelio, ya habíamos mencionado muchas de las funciones del endotelio. Este es nada más un breve repaso. Cuando hablamos de la trombosis, ¿sí? Y de la coagulación normal, vimos que el endotelio normalmente tiene actividad anticoagulante. A eso le vamos a llamar su estado basal o estado inactivo, este de aquí. Entonces, cuando hay una presión normal, bueno, ayuda a mantener el flujo, cuando hay una presión normal, que el flujo de la sangre es laminar y que pues
está controlada la expresión de ciertos factores de crecimiento, el endotelio se mantiene en su estado basal y es pues prácticamente antiadherente. Porque si no, si se activa, ¿sí? Si pasa el estado activo al que está aquí abajo, ya sea porque haya flujo turbulento, hipertensión, por la acción de citocinas, por varios de los elementos que vimos en lo que era la triada de Virchow, ¿sí? Por productos bacterianos, como si hay una sepsis, por ejemplo. El mismo humo del cigarro puede producir esto, se activa el endotelio. Entonces, cuando se activa, este empieza a expresar proteínas procoagulantes y a liberar también productos procoagulantes que pueden favorecer la adherencia de plaquetas aquí y la consiguiente formación de un trombo. Entonces, esto es bien importante también a considerar para las patologías que vamos a ver hoy. Sí, esto de la activación del endotelio. Sobre todo, esto ahorita no lo pierdan de vista. La hipertensión, bueno, la hipertensión también, pero el flujo turbulento. Este de aquí. Acuérdense que dijimos que cuando los eritrocitos chocan de forma violenta ahí contra el endotelio, lo pueden activar porque pues están golpeando célula contra célula. Bien. Cuando se daña el endotelio, pues este daño se tiene que reparar. Pero cuando ocurre un daño crónico, cuando constantemente se está dañando el endotelio, se nos va a presentar este fenómeno. La llamada hiperplasia de la íntima o también fibrosis miointimal consiste en la migración de células progenitoras de músculo liso y de fibroblastos, tanto de la túnica media como de la circulación. Vienen desde la médula ósea, empiezan a entrar aquí a la lámina propia del endotelio y empiezan a formar ahí tejido conectivo. Entonces nos van a formar una neoíntima, ¿sí? Se va a hacer fibrosa esa íntima. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo estamos viendo clarito, se engrosa. Vean, la íntima pasó de tener vamos a ver color rosa, de tener este espesor de aquí a tener este espesor. Y entonces, si estamos hablando de un vaso sanguíneo, vamos a ponernos aquí arriba. Vamos a dibujar nada más la muscular y la íntima de color amarillo, bueno, de color negro para que contraste bien. Ahí está. Este es un vaso normal, imagínense. Bueno, su adventicia aquí está en azul. Ahí está nuestro vaso sanguíneo. Entonces, si le pasa este fenómeno de la fibrosis miointimal, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a tener nuestra muscular otra vez. Ahí está. Nuestra adventicia, igual que en el otro, pero la íntima va a estar engrosada. Entonces, este vaso pues va a tener una luz reducida en comparación con el vaso que no tiene esta fibrosis miointimal. Y este daño pues puede ser producto de muchos factores inflamatorios, la misma hipertensión arterial, algunos casos de arteriosclerosis y demás pueden estar dañando a la íntima, algunas toxinas como el humo del tabaco, el colesterol y demás. Y todo eso de manera crónica pues nos va afectando a las arterias y esto pues va produciendo un deterioro de la circulación en los tejidos. Bueno, hasta aquí es el repaso de lo que es la estructura básica, histología de los vasos sanguíneos. Entonces vamos ahora sí a pasar a ver algunas enfermedades, empezando por este grupo de las llamadas arteriosclerosis. Cuando ustedes escuchan la palabra arteriosclerosis hay que tener mucho cuidado en que sea la palabra completa. Fíjense, aquí estamos diciendo arterio. No es lo mismo que decir ateroesclerosis. Sí, la ateroesclerosis pertenece al grupo de las arteriosclerosis, pero es una enfermedad, esta es una sola enfermedad, la aterosclerosis. Las arteriosclerosis son un grupo de enfermedades. Entonces, este término de arteriosclerosis es un término general que nos incluye varias patologías que implican, aunque tienen muchas veces diferente causa y presentan distintos cambios a nivel histológico, a final de cuentas nos van a implicar un engrosamiento y una pérdida de la elasticidad de la pared arterial. Esclerosis o escleros significa endurecimiento, entonces la arteria se va a volver más rígida, pero también se va a
a estenosar su luz poco a poco. Se va a ir adelgazando esa luz y va a ir perdiendo cada vez más y más el flujo, esa arteria. Tenemos diferentes tipos de arteriosclerosis. Aquí las vemos clasificadas. Las que se asocian a la hipertensión, llamadas arteriolesclerosis hipertensivas. La que se asocia a un daño crónico por cualquier causa. Aquí puede ser también por hipertensión, pero por cualquier otra sustancia o proceso inflamatorio, en la llamada hiperplasia fibromuscular de la íntima. La esclerosis de la media de Monkeberg, que esta no se considera una enfermedad como tal, sino un cambio degenerativo. Y finalmente la más conocida de todas y la más importante y abundante a nivel mundial, esto es pregunta de examen, ¿sí? La principal a nivel mundial, la aterosclerosis. Ahorita vamos a ver cada una. Vamos a empezar con las hipertensivas. Para eso vamos a hablar un poquito sobre lo que es la presión arterial y la hipertensión. Entonces, la presión arterial sanguínea, tanto sistémica como local, tiene que estar bien regulada. Y pues el margen en el que debe estar esa presión es relativamente estrecho. No puede estar muy bajo porque una hipotensión pues nos va a causar hiperfunción tisular. Cuando cae mucho la presión arterial, no le llega suficiente sangre a los tejidos. Esto puede causar atrofia y muerte de los tejidos. Pero también cuando hay hipertensión va a haber daño a lo que le llamamos el órgano terminal, a esas células que estaban recibiendo ya los nutrientes y el oxígeno a través de la red vascular. Si la tensión arterial no se controla, los vasos más delgaditos se van a empezar a dañar, los capilares o las arteriolas más delgadas, porque pues tienen menos capacidad de soportar presión, tienen una pared más delgadita. Entonces se van dañando y con el tiempo eso va haciendo que se cierren y que se produzca isquemia en los tejidos. Se considera que las personas que tienen una presión arterial sistólica mayor a 120 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 80 milímetros de mercurio son clínicamente hipertensos, aunque bueno, los valores para diagnosticar ya como tal la hipertensión arterial empiezan a partir del 140 sobre 90, ¿sí? Arriba de esta medida de 120 sobre 80 se considera prehipertensión, pero bueno, estos valores de vez en cuando se están reajustando conforme se ve la evolución en las personas que tienen cierto control en sus niveles de presión arterial. O sea, a veces varían un poquito y se consideran como óptimos valores más bajitos o se puede tener un margen un poquito más amplio para el control de la presión arterial. Pero bueno, en general, arriba de 140-90 en una toma aleatoria, pero que esté bien tomada, ya es una persona hipertensa. Hay varios criterios que se deben cumplir para tomar de manera adecuada la presión arterial, sobre todo porque hay personas que tienen lo que le llaman una presión arterial muy lábil, es decir, que con mucha facilidad puede variar la presión arterial. Si acaban de hacer alguna actividad física, desde caminar, subir escaleras, etcétera, eso les puede subir la presión arterial. Si tienen un estado de ¿cómo se llama? Perdón. Si tienen un estado de ayuno prolongado o tienen hambre en ese momento, eso les puede aumentar la presión arterial porque empieza a liberarse adrenalina, pues alguna alteración de tipo emocional, etcétera. Todo eso influye. Entonces, para hacer una toma correcta de la presión arterial, bueno, la persona debe estar en un estado relajado, estar correctamente hidratada, no haber acabado de hacer actividad física en nada y pues tomar ahora sí la presión para que sea lo más confiable posible. Normalmente se hacen varias determinaciones, no es nada más una y que salga más de 140-90 para ya diagnosticar a alguien como hipertenso. Bien, en cuanto a las causas de la hipertensión, fíjense, la gran mayoría de los casos, entre el 90 y el 95%, nos dicen en el libro de Robbins, caen dentro de lo que le llamamos hipertensión esencial. ¿Qué significa eso de hipertensión esencial? Pues hipertensión que no sabemos por qué se presenta, de causa desconocida o lo que le llamamos también idiopática, ¿sí? Únicamente el 5 al 10% restante son secundarias y pueden ser secundarias pues a muchas alteraciones renales,
alteraciones endocrinas con sobreproducción de hormonas que alteran tanto la función del corazón como de los vasos sanguíneos, de causa cardiovascular como alteraciones de los vasos sanguíneos o incluso neurológicas. Los vasos sanguíneos dependen de una estimulación simpática y parasimpática para contraerse y relajarse. Entonces, todo esto puede influir en el control de la presión arterial, pero fíjense, la mayoría de los casos no tienen una causa determinada. Bien, para controlar la presión arterial influyen dos factores. Esta va a ser determinada por el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada sístole, y la resistencia vascular periférica, que es esa resistencia que le opone en la arteria, ¿sí? O las arterias al flujo de la sangre. Qué tan rígidas estén, entre más rígidas, pues aumenta la resistencia vascular, o si están contraídas también aumenta la resistencia vascular. Bien, aquí vemos entonces en este diagrama algunos de los factores que intervienen en el control de la presión arterial. Dijimos factores cardíacos y factores de los vasos sanguíneos. Dentro de los factores cardíacos, pues entran los que determinan el gasto cardíaco. Por ejemplo, los que alteran la precarga. La precarga es la sangre que le llega al corazón antes de hacer la sístole, que serían los niveles de sodio. Si tenemos un nivel elevado de sodio, vamos a retener líquidos en el riñón y eso nos va a aumentar el volumen sanguíneo, entonces vamos a tener una hipervolemia. Los mineralocorticoides van a inducir también, aparte de una taquicardia, a aumentar el inotropismo cardíaco, que eso es la fuerza con la que se contrae el corazón. Y el péptido natriurético auricular, ¿sí? Este se encarga de estimular un relajamiento de los vasos sanguíneos y una pérdida de sodio para controlar el volumen cuando hay hipervolemia. Los factores cardíacos, bueno, la frecuencia cardíaca, por eso les dije, si acaban de hacer ejercicio, subir una escalera, caminar, pues la presión va a salir elevada. Y la contractilidad, si estamos tomando algún medicamento que haga que el corazón se contraiga con más fuerza, pues esto va a afectar el gasto cardíaco y va a hacer que aumente la presión arterial. Dentro de los vasos sanguíneos, pues aquí participan muchos más factores humorales, por ejemplo, algunas sustancias que tienen función tanto de vasoconstricción como de vasodilatación, la angiotensina 2, algunas catecolaminas, tromboxanos, leucotrienos y la endotelina inducen la vasoconstricción, algunas prostaglandinas, cininas y el óxido nítrico la vasodilatación, y también los factores neurales, ¿sí? La activación de los receptores alfa-adrenérgicos induce contracción y de los beta-adrenérgicos induce dilatación. Y finalmente los factores autorreguladores, ¿sí? Locales, en algunos vasos sanguíneos el pH de la sangre o la cantidad de oxígeno puede inducir una contracción o dilatación. Por ejemplo, esto se ve en el riñón y en el corazón, ¿sí? Ahí hay quimiorreceptores que pueden determinar más o menos el estado sobre todo de osmolaridad de la sangre y con eso inducir cambios en la presión arterial. Aquí estamos viendo, miren, los dos principales encargados de controlar la función, la presión arterial sería el corazón como bomba, pero también el riñón. ¿Sí? El riñón es un órgano bien importante para el control de la presión arterial porque este va a producir o a regular muchos mecanismos que van a controlar la volemia, ¿sí? El volumen de sangre, pero también el tono de los vasos sanguíneos. Entonces aquí vemos cómo esto pues realmente tiene un flujo circular porque debe mantenerse en equilibrio para poder tener lo que le llamamos normotensión. Sí, entonces, por ejemplo, cuando tenemos una sobrecarga de volumen en el corazón, en las aurículas, por eso se llama péptido natriurético auricular, hay mecanorreceptores, hay células que detectan ese exceso de carga o de presión que va a dar el exceso de volumen, entonces secretan ese péptido natriurético auricular. Lo que va a hacer ese péptido va a hacer inducir o aumentar la excreción de sodio en la orina. Al excretar más sodio en la orina,
el sodio va a traccionar más agua, entonces va a perder más agua por la orina, va a disminuir el volumen sanguíneo. Al mismo tiempo, el péptido natriurético auricular va a inducir una vasodilatación y esto pues nos disminuye la presión arterial. Si esta disminución de la presión arterial fuera demasiada, por estos mecanismos o por cualquier otro, a lo mejor tuvimos una pérdida sanguínea, una deshidratación, etcétera. Lo que importa aquí es que tenemos un volumen bajo o una resistencia vascular baja que haga que llegue menos sangre al riñón, que sería el órgano que va a estar vigilando esto. El riñón va a detectar estos cambios en el aparato yuxtaglomerular y va a secretar renina. ¿Sí? La renina va a convertir la angiotensina, el angiotensinógeno, que se produce en el hígado, lo va a convertir en angiotensina 1. Después, esta angiotensina 1, por medio de la ECA o enzima convertidora de angiotensina, va a convertirse en angiotensina 2. Esto se da prácticamente en todo el endotelio, pero más abundantemente en los pulmones, por eso los tenemos aquí. Y la angiotensina 2 tiene efectos directos sobre los vasos sanguíneos, induce vasoconstricción, pero también en la corteza de las glándulas suprarrenales estimula la liberación de aldosterona, que va a tener un efecto de reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal del riñón. Entonces, al reabsorberse sodio, pues se va a reabsorber agua también, y esto nos aumenta el volumen sanguíneo para volver a reponerlo. Entonces, fíjense, estos dos mecanismos pues tienen que estar en balance, ¿verdad? Para poder, a ver si me sale aquí este dibujito, para poder mantener la presión arterial en un margen normal, ¿sí? Están constantemente activándose o contrarrestándose uno con el otro para poder mantener una perfusión adecuada a todos nuestros tejidos. Entonces, cuando falla este control, cuando tenemos hipertensión, es cuando se nos presenta la llamada patología vascular hipertensiva, que ahí es donde entran esas arteriolosclerosis hipertensivas que forman parte de la aterosclerosis. Aquí estamos todavía dentro del tema de aterosclerosis. Entonces, aquí dentro de las enfermedades vasculares hipertensivas tenemos tres entidades. La arteriolosclerosis hialina, que está asociada pues obviamente a hipertensión, pero también se puede ver en la diabetes. Y esta se debe al depósito de material hialino en la íntima y la media. Vamos aquí a dibujar un poquito sobre este vaso sanguíneo. Aquí se ve el endotelio, estas son células endoteliales, entonces ahí estamos delimitando más o menos la íntima, y pues la media llegaría como hasta acá. Fíjense cómo está muy engrosado el espacio entre la íntima y la media. O sea, todo esto está como que muy separado. ¿Por qué? Porque está este material hialino, este de aquí, este material de color rosa acelular, que es un depósito de proteínas, ¿sí? De material proteináceo. Lo que pasa aquí es que al aumentar mucho la presión arterial, se produce un ultrafiltrado del plasma. Vamos a dibujar por aquí abajito dos células endoteliales. Ahí está una célula endotelial con su núcleo. Aquí está la otra célula endotelial con su núcleo también. Entonces, al aumentar mucho la presión sanguínea, ¿sí? Aumenta, pues ya saben, esa presión hidrostática que se ejerce sobre la pared de los vasos, y se nos va a fugar a través de las uniones del endotelio, se nos va a fugar líquido aquí y proteínas, que es lo que nos va a formar justamente este material proteináceo ahí alrededor, y eso pues nos causa un engrosamiento de la pared que va progresivamente a adelgazarnos la luz. Fíjense cómo aquí ya se ve la luz muy delgadita. Y pues esto, ahí está la luz. Esto nos va a condicionar una hipoxia de manera crónica, y posteriormente, hipoxia e isquemia en los tejidos. En este caso estamos viendo en tejido renal, ¿sí? Que es donde más comúnmente se ven estas alteraciones. Este tipo de
de daños a la microvasculatura, pues se ve más en los órganos más vascularizados, y donde más se ha estudiado esto pues es a nivel renal. Gracias a Percy Luis Ticona, está viéndonos desde Perú. Muchas gracias por estar aquí conectado. Bien, el otro tipo de enfermedad también de estas mismas es la arteriolosclerosis hiperplásica, y esta está asociada a un tipo de hipertensión en particular que le llamamos hipertensión maligna. ¿Por qué? Porque maneja niveles muy altos de presión arterial. Por lo general son niveles mayores a 200 sobre 130 milímetros de mercurio. Aquí estamos, el primer número es la presión sistólica, el segundo la diastólica. Pero aparte de esos valores tan elevados, ya vemos ahora sí el daño al órgano terminal. O sea, ya vemos daño en los tejidos donde está la red capilar. ¿Qué tipo de daño podemos ver? Bueno, podemos ver derrames en la retina, podemos ver daño aquí isquémico en el riñón, daño a nivel cardíaco, etcétera. En donde sea que tengamos mucha microvasculatura, empezamos a ver daño. Y nos produce esta lesión en particular, que es la lesión llamada hiperplasia en capas de cebolla. Miren, aquí se ve, si han partido por la mitad una cebolla morada, pues se ve muy similar. Sí, esas capas concéntricas están formadas por una proliferación de células de músculo liso de la íntima que empiezan a invadir la media. Les pasa eso que dijimos de la fibrosis miointimal, pero empieza a haber una hiperplasia. Al mismo tiempo también va a formarse ese filtrado del plasma. Entonces aquí entre las capas de células podemos ver algo de material hialino, pero que resalta más con algunas tinciones especiales. Aquí no lo vemos con esta. Normalmente lo que más se nota es esa hiperplasia concéntrica, ¿sí? En forma de capas de cebolla, justamente como esto de aquí. Y nuevamente aquí estamos, miren, localizados en riñón. Ahí se ve un glomérulo. Entonces esto, por ejemplo, formaría parte de lo que se conoce como nefropatía hipertensiva, ¿sí? Una enfermedad ya del riñón secundaria a la hipertensión. Gracias a Mario Janio, está saludando desde Paraguay. Muchas gracias por estar conectado. Bien, la tercera de las enfermedades arteriales asociadas a la hipertensión es esta, la arteriolitis necrotizante, y esta se debe a un daño agudo de las arteriolas. A ver, hay una pregunta aquí en MITS. Adelante, Jezabet. Doctor, solamente para comentar que entonces la hiperplásica es porque se da este cambio en forma de, por decirlo así, en capas de cebolla. Por eso, por lo menos que se le llama así. Así es, porque hay hiperplasia de la media y de las células que infiltran a la íntima. En la hialina únicamente se deposita el material hialino, es lo que las distingue a las dos. Y en esta hay fibrosis de la íntima, ¿verdad? Dijimos. En esta, en la otra. En esta de aquí, sí, ajá. O sea, hay algo de fibrosis, pero se infiltra también por miofibroblastos y células musculares lisas. Entonces, lo que tiende a predominar más bien es esa población de células musculares lisas, más que haber tejido fibroso. La fibrosis lo vamos a ver ahorita más adelante. Ok, gracias, doctor. Sí, por nada, Elizabeth. Bien, cuando los vemos, bueno, esta, aunque se asocia a hipertensión también, la hialina, así como un breve paréntesis, se asocia más a un proceso que, aunque ya es patológico, le llamamos todavía benigno, o sea que la hipertensión no es tan severa. Cuando nosotros vemos esto y vemos cambios de nefropatía hipertensiva, pues normalmente la llamamos nefropatía hipertensiva benigna, pero cuando llamamos esto, pues ya la llamamos maligna, ¿sí? Porque esta es más agresiva y causa daño en los tejidos más rápido. Finalmente, la arteriolitis necrotizante, esta es un daño también en las arteriolas y en los vasos de pequeño calibre, pero por un aumento súbito, ¿sí? Por un aumento súbito de la presión arterial que va a inducir un daño mecánico. Se estiran demasiado de forma súbita, de golpe, esos vasos, y eso pues lesiona a las células, les causa una lesión mecánica que pues se vuelve una lesión irreversible y las células se mueren. Entonces empieza a haber necrosis de las arterias, por eso, o de las arteriolas. Por eso
arteriolitis necrotizante. Y pues lo que vamos a ver aquí, más que depósitos hialinos e hiperplasia, vamos a ver un proceso inflamatorio y trombosis muchas veces. Miren, aquí vemos 3 vasitos, 3 arteriolas juntas, y todas se ven con mucho infiltrado celular, que es infiltrado inflamatorio. Puede haber necrosis fibrinoide. Aquí nos está señalando esa flecha. Es ese material amorfo de color rosa, este de aquí. Más o menos ahí está localizado. Que pues se parece a la fibrina o tiene un componente de fibrina y otras proteínas agregadas que pues forma parte de la necrosis del aspecto histológico de la necrosis de estos vasos. Vamos a ver edema alrededor. Fíjense cómo se ven como en capas aquí alrededor de la arteriola, pero hay muchos espacios en blanco. Todos esos espacios en blanco es por edema, por filtrado de líquido o por fuga de líquido de la arteriola, y es porque pues esa ya se está rompiendo, ¿sí? Por parte de ese proceso, como parte de ese proceso necrótico. Bien. Pasando a otro tipo de enfermedad, ya no asociada directamente a la hipertensión, que forma parte de la misma arteriosclerosis, tenemos a la arteriosclerosis de Monckeberg. Perdón, esta no es enfermedad, esta es un cambio degenerativo. Sí, pero forma parte de las arteriosclerosis porque, bueno, produce endurecimiento. Esta no se sabe por qué se produce realmente. Sí, es un cambio que se considera degenerativo porque se encuentra en muchas personas de manera aleatoria, sobre todo a edad avanzada. Por lo general, a partir de los 50 años pueden empezar a aparecer estos cambios. Y lo que pasa pues es que se empieza a calcificar, ¿sí? La pared de la arteria. Se cree que es por un proceso de envejecimiento. Poco a poquito se van muriendo las células y se van calcificando. ¿Por qué no se considera patológica? Bueno, porque no se ve, no produce una estenosis de la luz como tal. O sea, la luz sigue estando más o menos igual de permeable. Y aparte, no vemos respuesta inflamatoria en contra de este material, ¿sí? Si hubiera aquí, por ejemplo, inflamación en respuesta a este material de calcio, este depósito de calcio, bueno, se consideraría algo patológico, ¿sí? Algo que está causando una respuesta inflamatoria, pero no, se ven únicamente las arteriolas con la pared así calcificada y pues nada más, ¿sí? Entonces no se considera tampoco que represente un riesgo de ruptura ni nada, únicamente tiende a ser un hallazgo incidental. Y la otra, la que le comentaba ahorita a Jezabet a través de MITS, que es en la que vamos a ver fibrosis de la íntima, es esta, la llamada hiperplasia fibromuscular de la íntima o fibrosis miointimal. Esta se debe a un daño crónico. Puede ser por muchas causas, puede ser por la misma hipertensión, puede ser también por diabetes, puede ser por vasculitis crónica, puede ser por infecciones crónicas que afecten a los vasos sanguíneos, etcétera. Cualquier lesión constante del endotelio nos puede producir ese cambio en el que vimos que se infiltraba la íntima por células precursoras de músculo liso y fibroblastos, y empezaba a hacerse muscular la íntima, pero también a formar ahí matriz extracelular y colágeno, y pues eso nos dejaba un engrosamiento de la íntima y un estrechamiento de la luz. Y aquí lo podemos ver muy clarito. Miren, en este corte histológico vamos a delimitar primero la muscular. Más o menos aquí está. Sí, es lo que se llama rosita. Hasta ahí. Esta sería la muscular. No, espérenme, ya estoy abarcando de más. Esta no es. Llega desde aquí, más bien hasta acá. ¿Cómo sabemos? Porque miren, aquí estoy rayando justamente sobre la lámina elástica interna. Voy a dejarle un pedacito para que vean aquí. Ahí se nota esa línea ondulante, es la lámina elástica interna. ¿Cómo sé que lo de acá afuera es la adventicia? Porque vemos estos vasitos sanguíneos, que son los llamados vasa vasorum. Son los vasos sanguíneos, los vasos de los vasos, ¿sí? Las células que forman la pared de un vaso también necesitan nutrirse con oxígeno y con pues nutrientes, glucosa y demás cosas. Entonces, las que están en la parte más interna pues se nutren directo de la luz. Las que están en la parte más externa se nutren a través de estos pequeños vasitos. Entonces, si aquí está, vamos a rayar ahora de color negro nuevamente. Si aquí está nuestra lámina elástica interna,
¿sí? Aquí donde se pone la línea negra, ahí está, ya la cubrimos toda. Entonces todo lo que está aquí es la íntima. Y fíjense lo engrosada que está. Sí, está toda engrosada y se le ven muchas celulitas así como ondulantes, que son células de músculo liso y fibroblastos. Y pues la luz, obviamente, vamos a ponerla de color azul aquí, está muy muy estrecha comparada con la luz original que debería tener. Si aquí está la lámina elástica interna, la luz original pues debería estar más o menos aquí, donde estoy rayando de color azul. Vean todo lo que se ha estrechado con el tiempo esta arteria. Entonces esto pues es por daño crónico, ya dijimos que puede tener muchas causas, ¿sí? Y esto pues tiende a ser ya irreversible porque pues se dañan muchas arterias, no tiende a ser un daño localizado como en la aterosclerosis. Esto nos va causando isquemia crónica ya de manera irreversible en los tejidos. Finalmente vamos a terminar las arterioesclerosis con esta que les dije que no hay que confundirla con el nombre, la ateroesclerosis. Se llama ateroesclerosis porque está formada o es una lesión cuya característica principal es la formación de placas de ateroma, ¿sí? El ateroma es un material compuesto principalmente por lípidos y ésteres de colesterol que se va a acumular en las paredes de esa arteria, por eso su nombre. Entonces, pues esta produce engrosamiento y endurecimiento de la pared, por eso entra dentro de las arteriosclerosis, afecta principalmente a la íntima, pero con el tiempo va a ir también afectando o dañando a la media. Hagan de cuenta que la va carcomiendo. Esto puede hacer que se vaya debilitando el vaso y se nos vienen una serie de complicaciones de alto riesgo. Se caracteriza por la formación de estas placas fibroadiposas que se llaman ateromas. Y esta, miren, ahí está, lo que les dije que es pregunta de examen, es la enfermedad arterial más común a nivel mundial y de mayor importancia porque esta causa mucha mortalidad en todo el mundo. Sí, esto implica muchos gastos, tanto pues a nivel personal cuando hay que estar llevando tratamiento médico o a nivel hospitalario. Sí, entonces es la enfermedad arterial más común y de mayor importancia a nivel mundial. Bien, ¿cómo se forma esta? Hay varias hipótesis, pero esta hasta ahorita es la más aceptada. Se cree que se debe a la circulación de grandes cantidades de ésteres del colesterol, pero unidos a lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Las llamadas LDLs, ¿sí? LDL y las VLDL. Entonces los niveles elevados de estas en sangre van a empezar a causar daño sobre el endotelio. Después va a provocar la entrada de este colesterol a la túnica íntima y se me fue el nombrecito, a la lámina propia del endotelio, sí, adentro de la íntima. Esto estimula la infiltración por células inflamatorias que van a estimular la muscularización y la fibrosis, y esto va a ir a hacer que vaya creciendo esta placa, ¿sí? ¿Cómo va evolucionando? Bueno, vamos a ver. Empezamos con un vaso normal. Ahí está nuestra arteria que tiene pues su túnica íntima, la media y la adventicia hasta afuera. Entonces empieza a haber daño endotelial. Se cree que es debido a los niveles elevados de colesterol. El endotelio entonces se va a activar, y acuérdense que cuando se activa, dijimos, se vuelve adherente. Empiezan a pegarse plaquetas, pero también se van a empezar a pegar macrófagos. El daño endotelial, estos ésteres de colesterol se cree que son citotóxicos, entonces pueden matar a las células endoteliales. Al matar alguna célula endotelial queda expuesta a la matriz extracelular, entonces empiezan a entrar aquí a la lámina propia. Fíjense cómo aquí ya se ven algunas gotitas ahí amarillas de colesterol, ¿sí? Algunos fragmentos o cristales de colesterol adentro de la lámina propia. Entonces, este colesterol es un agente quimiotáctico para los monocitos. La quimiotaxis, acuérdense que era ese desplazamiento de las células inflamatorias atraídas por un agente químico. Un quimiotáctico, pues es un agente que va a atraer células inflamatorias. En este caso, pues a los
monocitos. Cuando los monocitos entran a la lámina propia, se convierten en macrófagos. Ahí están. Ya tenemos aquí nuestros macrófagos que están fagocitando al colesterol y están produciendo también muchos factores de crecimiento y citocinas que van a estimular esa migración. Vamos a ponerla de otro color. Esta migración de células precursoras del músculo liso, ya sea traídas desde la circulación o de la túnica media, empiezan a colonizar a la túnica íntima, empiezan a proliferar, a formar tejido conectivo. Y bueno, los macrófagos se convierten poco a poco en las llamadas células espumosas. Acuérdense que dijimos que los macrófagos no pueden digerir completamente el colesterol, no lo pueden fragmentar por completo. Nosotros los humanos no podemos, sí, nos faltan enzimas para poder metabolizar completamente el colesterol, únicamente lo estamos paseando de un lugar a otro. Por ejemplo, lo ponemos como lo integramos a las sales biliares o lo ponemos en algunas hormonas, etcétera, pero no lo podemos destruir, por eso se nos acumula. Entonces los macrófagos que se quedan ahí atrapados como células espumosas, con el tiempo se van a morir. Al morir se liberan más citocinas que atraen a otros monocitos y se sigue repitiendo este ciclo. También van a llegar algunos linfocitos T helper que producen citocinas que aumentan esa quimiotaxis de células inflamatorias y con el tiempo, fíjense, nuestra placa va creciendo y va teniendo lo que se llama una maduración. ¿Sí? Cada vez se va llenando más y más de ese colesterol, que es lo que le vamos a llamar ateroma. Eventualmente el cuerpo o el organismo hace un intento por evitar que esa placa de ateroma siga creciendo y que se vaya sobre todo a romper. Entonces, esto es como si fuera más o menos, estas placas tempranas son frágiles, más o menos como si fueran un trombo. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a formar una neoíntima, ahí está, miren, se duplica la lámina elástica interna, aquí la vemos duplicada. Se forman una nueva capa de células musculares y esas se van a epitelizar con el endotelio. Y pues aquí ya tenemos una placa ya madura. Con el tiempo esa placa se puede llegar incluso a calcificar porque esos cristales de colesterol junto con los detritos de las células pueden saponificarse y formar depósitos de calcio y esto hace que la placa después tenga riesgo de ruptura. Aquí vemos nuevamente todo este proceso más o menos resumido y vemos los LDL que tienen directamente ejercen ese daño endotelial. Ahí está, los LDL entran aquí en la lámina propia, estos atraen a los monocitos que se convierten en macrófagos y después en células espumosas y estas empiezan a atraer más monocitos y a estimular la migración y proliferación de células fibromusculares que van a ir engrosando esa placa y pues se va a hacer una mezcla y realmente no queda todo organizado, queda una mezcla entre tejido fibroso y material ateromatoso que es ese colesterol que forma la placa. Bien, hay varios factores de riesgo identificados, no hay una causa específica todavía descubierta para la aterosclerosis, pero sí hay muchos factores de riesgo identificados. Hay los que les llamamos factores mayores, que no se consideran, factores mayores, dentro de estos hay factores no modificables y los que sí son modificables y algunos factores adicionales. Entre los factores mayores no modificables pues están los genéticos, ¿sí? La herencia, los factores familiares, la edad y pues el sexo. El sexo biológico, las personas con sexo masculino tienen más riesgo de desarrollar aterosclerosis. Se cree, no se ha comprobado todavía, pero se cree que los estrógenos juegan cierto papel protector, pero los estrógenos endógenos, los que producen las mujeres durante la reproductiva, porque antes de la menopausia las mujeres tienen menos riesgo de aterosclerosis. Una vez que alcanzan la menopausia, el riesgo se empareja más o menos con el de los hombres, pero si les empezamos a dar estrógenos exógenos, ¿sí? Como tratamiento suplementario, puede incluso aumentar. Entonces, los estrógenos endógenos son los que se consideran, entre comillas, protectores por causas desconocidas todavía.
Tenemos los factores mayores modificables. Estos son los que sí podemos modificar en la persona, que son, por ejemplo, la hiperlipidemia. Pues una persona la podemos hacer que controle la ingesta de grasas, darle algunos medicamentos hipolipemiantes para bajar los niveles de colesterol. La hipertensión arterial, aunque no se considera curable, una persona se puede mantener en buen control y es como si no tuviera hipertensión. Lo mismo la diabetes, sí, la diabetes hasta ahorita no se puede curar por completo, pero sí se puede lograr un buen control metabólico y pues se considera a la persona como si no tuviera diabetes. Y el tabaquismo, sí, aquí disculpen el error de dedo. El tabaquismo también es un factor muy importante de riesgo porque algunos de los radicales libres y sustancias que tiene el humo del tabaco se ha visto que tienen efecto citotóxico también sobre el endotelio. Entonces eso puede predisponer a la formación de una placa de ateroma, sobre todo si tenemos pues hiperlipidemia y otros factores de riesgo. Y algunos adicionales, ¿sí? Como el síndrome metabólico, la inflamación crónica en los vasos, alteraciones de la hemostasia, el sedentarismo y el estrés por el aumento de la producción de radicales libres. Aunque bueno, estos no se ha visto todavía con certeza el tipo de asociación que tienen o que sí favorezcan más el desarrollo de estas lesiones. Bueno. Aquí tenemos un corte histológico donde podemos ver una placa de ateroma en una arteria. Fíjense, tenemos aquí la luz de la arteria. Vamos de adentro hacia afuera. Ahí vamos a delimitar la luz. Tenemos aquí, voy a dibujar en color negro porque se alcanza a ver aquí, miren, la lámina elástica interna. Aquí detengo la línea, pero si ustedes la siguen, ahí se ve la lámina elástica interna. Entonces, esto de aquí sería la íntima. ¿Sí? Ahí la íntima. Lo que sigue pues es la muscular. Esta es la muscular y aquí estaría la adventicia. Entonces aquí es donde tenemos nuestra placa. Todo esto de aquí sería nuestra placa de ateroma. El colesterol ya no lo vemos. Vemos como una imagen negativa del colesterol porque al procesar el tejido, ¿sí? Para poder hacer los cortes histológicos, el lavado con alcohol y con xilol pues disuelve ese colesterol y únicamente queda el espacio que estaban ocupando ahí los cristales. Entonces todas estas pequeñas hendiduras con formas así muy angulares como grietas son donde estaban los espacios que dejó los cristales de colesterol. Y podemos ver también aquí, bueno, todo esto es tejido fibroconectivo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, bueno, así, tejido fibroconectivo, todo esto que está aquí, sí, todo esto. Y aquí vemos una zona de calcificación, esto que se llama más basófilo, más morado. Esta placa ya estaba envejeciendo, ya estaba empezando a calcificarse y eso le aumenta el riesgo de ruptura. Muchas gracias Ismael Vázquez Moctezuma, le está gustando mucho la clase, nos mandó un superchat a través de YouTube. Gracias, Ismael. Bien, aquí vemos otra placa que está en una etapa más inicial. Se están apenas depositando algunos cristales de colesterol y es lo que nos deja estas pequeñas como hendiduras ahí muy anguladas, pero está causando ya, miren, un engrosamiento de lo que es la íntima y parte de la media. Esto, bueno, tiene varias formas de tratarse. No vamos a hablar del tratamiento así a detalle, porque pues es bastante complejo, es un tratamiento multidisciplinario. Hay que hacer cambios de los hábitos, lo que le llaman medidas higiénico-dietéticas en el paciente. Hay tratamientos de urgencia para cuando hay una obstrucción muy severa de las arterias, sobre todo cuando se está comprometiendo el riego vascular de un órgano vital, como es en el corazón. En el caso de la aterosclerosis de las coronarias, se puede hacer este procedimiento para recanalizar, que es la colocación de un stent. Se mete pues por una arteria, usualmente entran por la vena, alguna de las venas yugulares, bajan por la vena cava hacia la aurícula derecha, pues rodean
no, perdón, entran más bien por las venas, no me acuerdo, no es que inventar. Mejor aquí la cosa es que entran con una de estas como sondita a través de las arterias, entran al ventrículo izquierdo, después hacia la aorta y después ahí se van por la rama de las coronarias en la que se quiera poner este stent. Entonces, este stent es una malla metálica, aquí la estamos viendo ya colocada. La sonda que la lleva tiene un globo que se va a insuflar y al insuflarse pues va a estirar esta malla y hacer como que se incruste en las paredes de la arteria. Es una malla, creo que están hechas con una aleación de titanio, entonces son bastante resistentes y esto pues nos vuelve a recanalizar, ¿sí?, a esa arteria, aunque no es una solución permanente. Puede haber reestenosis, es decir, que esta placa puede volver a crecer e incluso abrazarnos a la malla y volver a cerrar el vaso sanguíneo. Aquí estamos viendo, miren, un caso de una reestenosis, donde se puede ver en este corte histológico. Aquí está la placa original. Sabemos que es la original porque es la más vieja, tiene datos de calcificación. Aquí está también, miren, todo esto de aquí, le vamos a poner una flechita de color azul, es calcio, se ve muy basófilo, muy morado. Todo lo que se ve muy morado es calcio. Aquí también hay huellas de los cristales de colesterol, pero miren, ¿qué es esto de aquí? Le vamos a poner las flechitas negras. Todo eso de ahí, ¿qué creen que sea? ¿Qué se les ocurre que será eso de ahí? Es el stent, sí, son las fibras o pues los alambres del stent. Fíjense cómo volvió a crecer la placa y abrazó o sobrepasó el stent que se colocó en esta arteria y pues volvió a crecer. Miren, aquí otra vez se volvió a engrosar la pared de la arteria, volvió a crecer esto. Porque pues se siguió depositando colesterol. O sea, el stent no es una solución permanente. De todos modos, el paciente debe implementar las medidas esas que les digo, higiénico-dietéticas, llevar un tratamiento, una dieta adecuada para poder pues prevenir esto, la reestenosis. Bien, ¿qué complicaciones va a traernos la aterosclerosis? Pues principalmente riesgo de taponamiento súbito que nos va a provocar un infarto o de ruptura. ¿Sí? La ruptura parcial de la placa, esta se va a deber al choque de los eritrocitos con la pared de la placa. Si nosotros vemos de lado una arteria que tiene una placa de ateroma, vamos a ponerla por aquí, está en la pared de la arteria y de repente aquí se levanta la placa de ateroma, ¿verdad? Y ahí está pues el material ateromatoso. Entonces vienen los eritrocitos, que los vamos a poner aquí de color negro, vienen los eritrocitos y van a chocar contra la pared y después se desvían. Sí, entonces constantemente están chocando los eritrocitos ahí. Esto puede causar una ruptura de la placa con la liberación, bueno, con la aparición de dos eventos. Esta placa, para empezar, nos está estenosando la luz. Ahí está la otra pared. Entonces, aquí puede pasar una de dos cosas. O que se desprenda un pedazo de esta ateroma y se nos vaya por la circulación, convirtiéndose en un émbolo de colesterol o en un émbolo de ateroma. Y que también se empiecen a agregar plaquetas. Vamos a quitar estas flechitas de aquí. Y vamos a empezar a agregar plaquetas. Las vamos a poner azules para que contrasten ahí. Que se empiecen a agregar plaquetas y eritrocitos, se nos forme un trombo. Y pues se tape la circulación en esta arteria. Imagínense si es una arteria coronaria, ¿qué nos va a pasar? Pues esto ocasiona un infarto. De hecho, entre más grande la placa, no necesita necesariamente desarrollarse un trombo. Acuérdense que un trombo como tal era un coágulo, pero que no estaba bien controlado. Con el simple evento de coagulación normal, pues puede ser suficiente para tapar la luz si ya está muy estrecha esta. Pero en segundo lugar puede pasar un evento más severo. Lo vimos
Bueno, ahorita nos vamos a regresar a una imagen. Pero cuando esta placa ya está envejecida, dijimos que empieza a calcificarse. ¿Sí? Se empieza a calcificar, pero sigue creciendo. Se va hacia la profundidad. Entonces, no nada más nos está afectando a la íntima, sino que también está, miren aquí, afectando a la media. Aquí estoy más o menos simulando las fibras de músculo liso de la media. Entonces nos está, les dije que, como entre comillas, carcomiendo esa túnica media. Y esa es la que le da la fuerza a la pared del vaso sanguíneo. Ahora sí, vamos a regresarnos a la imagen que les digo. Miren, esta de aquí. Vean cómo, pues la media ya también se ve estirada. Esta placa creció mucho, ya está casi llegando hacia la adventicia. Entonces, esto tiene riesgo de ruptura, pero es de ruptura del vaso, ¿sí? Que se rompa la placa de ateroma y que se rompa completamente la pared del vaso y nos causa una hemorragia o un sangrado hacia el exterior de ese vaso sanguíneo, y eso pues es un evento todavía peor, ¿sí? que una trombosis, o bueno, depende obviamente del lecho vascular. Bien, pasamos a otro tipo de lesiones que pueden estar relacionadas con estas anteriores, sobre todo con la aterosclerosis, que son los aneurismas y la disección. Un aneurisma se define como una dilatación anormal de la pared de un vaso sanguíneo. Usualmente se presenta más en las arterias, se pueden presentar también en el corazón, en ciertas causas determinadas, pero se tienen que dilatar las tres paredes, es decir, que se dilatan la adventicia, la media y la íntima. Todas están dilatadas, ¿sí? Si se dilatan nada más una de las dos, entonces no es un aneurisma, es un pseudoaneurisma. Ahorita vamos a explicar la diferencia. La disección, esta es un evento que puede verse más o menos similar desde la parte externa del vaso, pero lo que sucede aquí es que hay una ruptura parcial de la pared del vaso. Vamos a imaginar que aquí está todavía la íntima, que se rompió aquí en esta zona y empieza a entrar sangre. Esto de aquí es el callado aórtico, ¿sí? Empieza a entrar sangre aquí y se empieza a acumular. Se mete entre la media y nos la va disecando, nos va separando las capas de la arteria. Eso es lo que se llama una disección. Y pues es diferente una de la otra, aunque tienen riesgos muy similares, que el principal, como se han de imaginar, pues es el de ruptura. Si manejan un automóvil y alguna vez han caído en un bache y se les hace una protuberancia, un chipotito así en la llanta y la han llevado a revisar, ¿qué les dicen? Bueno, esto tienes que cambiar la llanta o andar con cuidado porque en algún momento puede reventar. Lo mismo pasa en las arterias. Al dilatarse se debilitan y se pueden romper. Aquí tenemos, miren, este diagrama donde vemos la diferencia entre el aneurisma verdadero, que son estos dos, el pseudoaneurisma o falso aneurisma, y la disección. En el aneurisma verdadero puede tener distintas configuraciones. Que vemos es en el que se dilata toda una sección de la arteria, pero de forma concéntrica. Este es llamado fusiforme. Este se llama sacular porque se dilata solamente una porción, como una cara de la arteria. Pero fíjense, las tres capas están dilatadas. En este otro, en el pseudoaneurisma, lo que pasa es que hay una ruptura de la capa muscular y la túnica íntima se proyecta hacia las adventicias y empieza a formar sangre. Más bien es un hematoma. Y esto se asocia más a eventos traumáticos. En choques o en accidentes automovilísticos donde hay trauma torácico, esto se puede llegar a presentar en los vasos del corazón, sobre todo en la aorta. ¿Sí? Por las fuerzas que están implicadas, se rompe la muscular y se empieza a dilatar o a bombar las otras capas que quedan por la acumulación de sangre, y esto pues se puede romper. Aquí, como se están dilatando las capas, se debilitan también y se pueden romper. Y en la disección, miren, hay una ruptura parcial y empieza a entrar sangre entre la túnica media que la va separando y pues la adelgaza también, y de igual manera pues se puede romper. Las causas pueden ser muy variadas, pero las englobamos en dos tipos de, pues en dos categorías. En la formación
de un tejido conectivo deficiente por la persona o en un debilitamiento en la pared. ¿Sí? El tejido conectivo deficiente más bien tiene que ver con causas hereditarias y el debilitamiento de la pared puede ser por muchas causas, por vasculitis, por aterosclerosis, como ya vimos ahorita, por lesiones mecánicas, etcétera. En esta imagen estamos viendo una angiografía de pues las arterias cerebrales donde se ve un aneurisma que está aquí. Miren, es esta dilatación que se ve como una burbujita ahí en la pared de esta arteria. Sí, ahí se ve esa dilatación. Vamos a más o menos remarcarla en color amarillo, yo creo que resalta. Ahí está. Sí, ese es el pseudoaneurisma de esa arteria. Bien, este es un caso de tejido conectivo deficiente. Es de un paciente con síndrome de Marfan. En la imagen del lado derecho es un corte histológico de la aorta de un paciente con síndrome de Marfan. Las personas con síndrome de Marfan tienen defectos en la producción de la colágena, entonces producen fibras elásticas deficientes y son menos abundantes y están mal organizadas comparadas con las de una persona que no tiene esta enfermedad. Fíjense la diferencia entre la aorta de una persona que no tiene síndrome de Marfan y una que sí, y esto pues los hace muy propensos a la formación de aneurismas. De hecho, las complicaciones cardíacas por formación y ruptura de aneurismas son una de las principales causas de muerte en estas personas con síndrome de Marfan. Aquí estamos viendo un ejemplo de un aneurisma en la aorta. Fíjense cómo produjo una dilatación saccular. Y el problema con los aneurismas también es que como la sangre no fluye igual ahí, puede empezar a formarse un coágulo que después puede empezar a desprender fragmentos y formarnos embolias distales a esa circulación. Entonces un aneurisma en la aorta nos puede causar embolias, por ejemplo, en el mesenterio, la llamada trombosis mesentérica, embolias en el riñón, embolias en los miembros pélvicos, etcétera. Y este es un caso de una disección. Se ve muy diferente. Miren, aquí tenemos, igual esta es una aorta, pero tenemos aquí, pues se ve muy bien ahí el material hemático, ya el tejido, el material hemático organizado o el coágulo, ahí está. Es todo esto, este es el coágulo. De pues la sangre que entró entre las paredes de la arteria. Y aquí podemos ver, miren, vamos a poner en color negro lo que sería la pared completa o del espesor completo, y aquí en color azul vamos a usar para delimitar. Aquí está una mitad de la pared y aquí está la otra mitad, o sea, aquí se ve el sitio donde se están separando. ¿Por qué? Porque está entrando la sangre y pues está dividiendo ahí las capas de la media. Aquí vemos el corte histológico y pues ahí está la imagen comparativa. Miren, es el mismo caso, se ve aquí la luz. Y lo que vemos aquí en color rojo es justamente este material hemático. Bien, pasamos a otro tipo de patologías que vamos a ver muy rápidamente, las vasculitis. ¿Por qué las vamos a ver rápido? Porque son muchas. Sí, únicamente vamos a ver características generales. Las vasculitis, pues como su nombre lo dice, ese sufijo itis denota inflamación. Entonces, son inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Pues hay muchas causas y eso es lo que hace la diferencia entre una enfermedad y otra. Algunas afectan a vasos de gran calibre, otras de mediano calibre, otras de pequeño calibre, algunas tienen origen inmunitario, otras pueden ser por origen incluso infeccioso, etcétera. Entonces son un montonal de patologías de este tipo. La clínica va a ser muy variada también, va a depender del lecho vascular que está afectado. Si se afectan los vasos cerebrales, pues tenemos síntomas neurológicos. Si se afectan los vasos del riñón, síntomas renales, síntomas gastrointestinales, síntomas cardíacos, etcétera. Así, dependiendo del lecho vascular afectado, van a ser los síntomas. Y pues prácticamente se puede afectar cualquier vaso, ¿sí? Tanto arterial como venoso. La forma de clasificarlas, esto se los pregunto en el examen, es una pregunta regalada, si es bien sencilla, infecciosa y no infecciosa. Infecciosa se sobreentiende, tiene que ver con infección por microorganismos. Cuando un microorganismo empieza a colonizar un tejido y a causar infección, eventualmente también va a afectar los vasos sanguíneos, entonces
Si destruye los vasos sanguíneos, pues va a causar sangrado y puede causar hipoperfusión si ese vaso era, por ejemplo, una arteria que llevaba sangre a otra parte del cuerpo. Y las no infecciosas, estas son las más variadas o de causas más variadas, que tienen que ver con tres causas principales. Se pueden deber a la formación de anticuerpos antiendotelio, que serían autoanticuerpos, es decir, una enfermedad autoinmune, por el depósito de inmunocomplejos o por la activación de los neutrófilos por autoanticuerpos que se llaman ANCAs. Los ANCAs son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Estos dos eventos pues ya los vimos en lo que eran las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2. Sí, vimos que en las de tipo 2 se producían autoanticuerpos como en el lupus eritematoso sistémico que se unen al endotelio y después llegan los neutrófilos y se activan o se activa el complemento y pues causan daño vascular. Los inmunocomplejos igual, se forman complejos pero circulando en la sangre, después se depositan en el endotelio y pasa lo mismo, se activan los neutrófilos o alguna otra célula inflamatoria o se activa el complemento. Los ANCAs son los que no hemos visto y son los que vamos a conocer un poquito más ahorita. Anti-neutrophil cytoplasm antigen, antígenos anticitoplasma de neutrófilo. Son dos los que tenemos conocidos. Aquí está mal una imagen, ¿sí? Las puse repetidas. Bueno, pero ahorita se las explico la diferencia. Antes se llamaban P-ANCA y C-ANCA por el patrón de tinción que dan. El llamado P-ANCA ahora se llama ANCA anti-MPO. Daba un patrón como nuclear, sí, o perinuclear. Se pintaba la membrana nuclear. Es un anticuerpo contra la mieloperoxidasa. Y el llamado C-ANCA ahora se llama ANCA-PR3, que está dirigido contra la proteína A3, que se llamaba C-ANCA porque nos da este patrón de tinción citoplasmático en la inmunofluorescencia que se utiliza para detectarlos. Entonces, estos pues son sustancias que tiene el neutrófilo en su interior. Se cree que, para poder tener enfermedad por ANCAs, nosotros necesitamos tener la capacidad de desarrollar autoanticuerpos, es decir, tener factores predisponentes para enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que pasa cuando se empiezan a activar los neutrófilos? Sobre todo cuando hacen netosis. ¿Se acuerdan que era cuando expulsaban su cromatina como red para tapar bacterias? Pues se sale todo lo que estaba en el interior del neutrófilo, incluidos estas proteínas, la mieloperoxidasa y la proteína A3. Si nuestras células tienen capacidad de producir autoanticuerpos, van a reconocer a esas enzimas como antígenos y van a empezar a producirse autoanticuerpos o ANCAs, ¿sí? Que son dirigidos contra estas dos. Entonces, ante una reactivación de los neutrófilos, ya sea por una infección o eso, se pueden empezar a pegar los ANCAs a los neutrófilos y se empiezan a activar los neutrófilos adentro de los vasos sanguíneos, se desgranulan y pues causan daño vascular. Lo más común es ver daño vascular en riñón y en pulmón, pero se puede ver en cualquier parte del cuerpo. Bien, las vasculitis no infecciosas, estas que tienen causa principalmente autoinmunitaria o por inmunocomplejos, son muy variadas. Aquí vemos en esta tablita de Robinson una clasificación donde se ven las principales entidades. Nos dicen qué tipo de vasos afectan, por ejemplo, las que afectan la aorta, arterias de mediano calibre, arterias de pequeño calibre, el tipo de células que van a estar involucradas, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, y también si hay alguna otra característica histológica como pues granulomas, células gigantes, trombosis, etcétera. A través de YouTube se está despidiendo Carlos Santos, ya son las 10:35 allá donde está él. Gracias, Carlos, por habernos acompañado este ratito. De todos modos, ya no tardamos mucho en completar la clase. Pero bueno, aquí están las características de algunas de estas vasculitis. En este diagrama pues se puede ver un poquito mejor cómo se distribuyen dependiendo del vaso afectado. Algunas afectan los grandes vasos, como la arteritis de Takayasu, por ejemplo, o la arteritis de células gigantes. Los vasos de mediano calibre, como las que están
asociadas a inmunocomplejos o anticuerpos anti-endotelio, y las de pequeños vasos, que aquí las dividimos en dos grupos: las que están asociadas a ANCAs y las que están mediadas por inmunocomplejos, ¿sí? Como la crioglobulinemia o pues la vasculitis por lupus, la púrpura de Henoch-Schönlein, etcétera. Y bueno, dependiendo del vaso afectado, pues nos pueden dar diferentes manifestaciones, tanto clínicas como histopatológicas. Esta, por ejemplo, es una arteritis de la arteria temporal que va a producir un endurecimiento, y incluso se puede ver prominente la arteria temporal. Aquí le vemos en esta paciente cómo se ve sobrelevada la arteria temporal, y pues vemos que tiene una infiltración por células inflamatorias que están causando pues daño a la íntima y a la media. Aquí se puede ver en esta tinción especial donde se resalta de color negro la lámina elástica interna, como en esta zona pues hay una desorganización de la pared justamente por ese daño que están produciendo las células inflamatorias. Y pues fíjense cómo está ese cambio que dijimos de la fibrosis miointimal, o sea, la íntima está engrosada en esta arteria. Este es otro ejemplo, una arteritis de células gigantes, que pues se llama así porque encontramos justamente células gigantes multinucleadas ahí. No se ha descubierto si tiene una causa infecciosa realmente. Y pues causa igual, miren, aquí se puede ver la muscular, ahí la estoy delimitando en color negro, estoy pintando encima de ella, y lo que está dentro de esa muscular pues es la íntima, entonces está engrosada nuevamente. Las vasculitis asociadas a ANCAs, como podemos ver frecuentemente en riñón, que causan la llamada necrosis fibrinoide. Este tipo de necrosis lo habíamos mencionado en el capítulo de adaptación, lesión y muerte celular, cuando hablamos de los patrones macroscópicos de la necrosis, patrones morfológicos, perdón. Mencionamos esta necrosis fibrinoide, y se llama así por el depósito de este material. Sí, este material muy eosinófilo o rojizo, que se parece a la fibrina, pero que en realidad está formado por inmunocomplejos. Aquí no está causando necrosis de una arteria, aquí está causando necrosis de una zona de este glomérulo en este riñón. Bien, vamos a terminar hablando rápidamente sobre los tumores vasculares. También son muchos, entonces vamos a ver nada más los más comunes. Esto es un extracto de la clasificación de la OMS de los tumores vasculares. Entonces podemos ver que los podemos dividir en benignos, en malignos y en los que tienen un comportamiento incierto o que son de grado intermedio. Es decir, que pueden empezar como neoplasias benignas, pero que con el tiempo evolucionan y se vuelven más agresivas. Aquí estaría, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. Primero, hablando de los benignos, vamos a hablar de los hemangiomas. Listo. Los hemangiomas pues son tumores benignos. Estos se deben a proliferaciones de vasos sanguíneos que pueden ser linfáticos o pues sanguíneos. Si son linfáticos les llamamos linfangiomas. Si son vasos sanguíneos les llamamos hemangiomas. Normales o anormales, eso se refiere a su estructura, es decir, si están bien formaditos o si están algo irregulares como tortuosos o eso. Incluso es difícil distinguirlos de los amartomas, que serían malformaciones vasculares. Acuérdense, en la clase de neoplasias dijimos que un amartoma no es un tumor o una neoplasia realmente, y pues tienen múltiples variantes histológicas, ¿sí? El capilar, el cavernoso y el granuloma piógeno, o el llamado hemangioma capilar lobular, son los más comunes. El capilar, esta es una imagen esquemática de él. Pues está formado por vasos de calibre pequeño y de pared delgada, como si fueran capilares, que pueden tener muchas veces el endotelio prominente. Aquí estamos viendo, miren, todo esto son vasos capilares. Aquí vamos a delimitar uno. Tiene eritrocitos en el centro y pues aquí tiene el núcleo de célula endotelial. ¿Sí? Aquí vemos otro espacio vascular. Y pues son de luz pequeñita. Ahí están los eritrocitos y el endotelio nuevamente. Ahí se ven los núcleos. Son vasos que parecen capilares porque tienen la luz pues delgada
y también la pared delgadita, si no tienen capa muscular ni adventicia. Y pues esta es una neoplasia completamente benigna. Aunque dependiendo del sitio de aparición, los hemangiomas pueden tener riesgo para la vida. Esto, por ejemplo, es un llamado cavernoma, que es un hemangioma que surge normalmente adentro del parénquima cerebral, y pues el riesgo que tiene es que puede sangrar fácilmente, causar una hemorragia cerebral y causar la muerte del paciente. Este es pues un tipo de malformación que se parece a los llamados hemangiomas, pero hemangiomas cavernosos. Se llaman así porque los vasos o los espacios vasculares están ya más dilatados y tortuosos, como si fueran venas de mayor calibre, pero siguen teniendo una pared delgadita, y estos surgen, así como en como en el ejemplo de este cavernoma, surgen principalmente en órganos ya profundos. Por ejemplo, está en el hígado. Miren, aquí nos están señalando pues tejido hepático, y ahí está a un lado el hemangioma, y aquí lo podemos ver, el corte histológico. Vemos espacios vasculares que están dilatados e irregulares. Ahí está, por ejemplo, uno delimitado, y pues tienen de todos modos su pared delgadita. Aunque parece que esto fuera la pared, todo esto de aquí, esto realmente es tejido conectivo. La pared está formada únicamente por endotelio. Aquí vamos a delimitar una zona. Miren, que aquí se ve bien. Ahí está, se alcanza a ver una línea muy delgadita de células endoteliales en el medio de este óvalo, que son lo que forma la pared de esos vasos. Y el hemangioma capilar lobular o granuloma piógeno, que es una lesión que frecuentemente sale después de traumatismos, sobre todo en las regiones de los dedos, sí, pegadito a las uñas, y en los sortejos es el lugar más común de aparición. También en los labios, a veces posterior a traumatismos como mordeduras ahí involuntarias. Se llaman granulomas piógenos. Bueno, se les quedó el nombre porque se pensaba que antes era un granuloma y que era de causa infecciosa. Ya después se vio que no era ni un granuloma ni está infectado, pero se le quedó el nombre eso de granuloma porque pues parece tejido de granulación, se ve muy granular. Pero realmente lo que es un hemangioma. Miren, un hemangioma capilar está formado por esos conductitos vasculares pequeñitos y de pared delgada, pero le ponemos aparte el apellido lobular porque está formando unos lóbulos. Ahí está un lóbulo, aquí está otro lóbulo, aquí está otro, y aquí estaría el principio de otro. ¿Sí? Entonces esos lóbulos nos forman la lesión, pero histológicamente pues es completamente benigno. Se ven vasitos de pared delgada y de luz estrecha como en el hemangioma capilar. Ahí está uno. Y la característica que tiene es que muchas veces tiene infiltrado inflamatorio acompañante. Sí, puede ser infiltrado mixto. Vemos linfocitos, neutrófilos, algunos macrófagos. Y estos, les dije, salen posteriormente a traumatismos muchas veces. Alguna cortadura, alguna herida, que si tienen una uña enterrada en el pie y se la sacan, a veces puede aparecer uno de estos. La cura generalmente es la escisión, aunque pueden volver a crecer, y a veces involucionan solos. Bien, pasando a uno de grado intermedio, el sarcoma de Kaposi. Esta es una neoplasia localmente agresiva. Es un tumor inusual que afecta a las extremidades inferiores y después se disemina de forma ascendente, y está asociado sobre todo a la infección por el virus del herpes 8. En algunos libros mencionan que prácticamente el 100% de estos tumores tienen una infección, o se puede demostrar una infección del virus del herpes 8. Algunos otros dicen que dependiendo de la variante, porque hay muchas, hay 4 variantes: la clásica, la endémica, la iatrogénica y el sarcoma de Kaposi asociado al SIDA, que es probablemente el que más han llegado a escuchar. Normalmente cuando escuchamos sarcoma de Kaposi lo asociamos con el SIDA. Se asocia muchas veces a la aparición de otros linfomas de células B. Los linfomas ya los vamos a conocer en la próxima clase del sábado. Y se ha visto que en los pacientes con VIH o con infección por VIH tiene un crecimiento más acelerado. Bueno, macroscópicamente o clínicamente se puede ver como lesiones cutáneas violáceas que forman
primero manchas y después evolucionan a placas sobreelevadas. Mira, aquí ya tienen forma de placas y después nódulos, así bolitas, que son de color violáceo y empiezan justamente en las extremidades inferiores, como aquí vemos en el pie, y van progresivamente ascendiendo y se pueden diseminar por todo el cuerpo. Están formados por conductos vasculares, aquí los estamos viendo señalados con esas flechas, ¿sí? Vemos conductos o espacios vasculares, pero estos están como que formados diferentes, se ven más irregulares, tienen una morfología como muy angular, tienden a correr como en fascículos más o menos paralelos. Fíjense cómo aquí siguen una trayectoria más o menos así los vasitos capilares y pueden sangrar fácilmente. Frecuentemente vemos zonas de hemorragia o de extravasación de eritrocitos dentro de la lesión. Vemos en el estroma células como estas que tienen los núcleos hipercromáticos y agrandados, así ausados, o irregulares como esta que les señalé aquí arriba a la derecha. Y pueden tener a veces pueden encontrarse a veces células de aspecto así epitelial como estas que tienen glóbulos hialinos que se colorean con la tinción de Paz. Eso no siempre se ve, pero si lo vemos, pues nos apoya el diagnóstico. ¿Qué es lo que más utilizamos? Pues la morfología y si tenemos disponible, pues una tinción de inmunohistoquímica para virus de herpes 8 que dijimos que está presente prácticamente en todos los casos de sarcoma de Kaposi. Vamos a terminar la clase hablando sobre el angiosarcoma. El angiosarcoma, pues como su nombre lo dice, sarcoma, ¿verdad? Es un tumor maligno. Deriva de las células endoteliales. Se puede asociar al linfedema crónico, que es el edema de los vasos linfáticos de manera crónica, a la exposición a radiaciones y a exposición a carcinógenos químicos como el arsénico. Empieza clínicamente a manifestarse como nódulos violáceos o rojizos que están bien circunscritos, empiezan de tamaño pequeñito, lo que nos hace pensar a veces en una tumoración benigna, como lo vemos aquí, ¿sí? Aunque miren, aquí ya estamos viendo que tiene pues varios nódulos satélite le llamamos, o como que hay diseminación, o sea, vemos un nodulito por aquí, otro aquí subcutáneo y otro acá que se ven muy parecidos. Entonces eso ya no es normal. Si por ejemplo pensáramos en un hemangioma y que de repente empieza a diseminarse, pues eso ya nos hace sospechar más bien de algo maligno. Esto es en etapas tempranas. Cuando ya está en etapa avanzada, pues estos son ya de aspecto francamente maligno, como lo que vemos aquí, lesiones muy irregulares, con presencia frecuente de hemorragia, que pueden estar destruyendo estructuras adyacentes, como aquí pues el cartílago de la nariz, y se ven pues con bordes infiltrantes en la piel cuando sean superficiales o en los órganos. Esos pueden surgir donde sea, ¿sí? Donde sea que haya vasos sanguíneos, ahí puede aparecer un angiosarcoma. Por ejemplo, este es un caso de literatura de un tumor quístico del ovario. Este ovario se retiró porque tenía estos dos espacios grandes que eran quistes. Sí, una paciente que tenía los quistes del ovario, para no irnos tanto por la tangente, pero a veces se asocian a problemas de infertilidad y demás, entonces se le retiró por la presencia de este tumor, ¿sí? Pero ya al realizar el estudio histopatológico, primero desde lo macro, se puede notar que aquí hay una zona de engrosamiento. Bueno, vamos a ver otro color, este de aquí. Toda esta zona engrosada que tiene cambios de coloración y no se ve como el parénquimo ovárico normal, así no es como se ve el ovario, ¿sí? No traje una imagen normal para comparar, pero así no es como se ve el ovario. Entonces esto pues se ve sospechoso por los cambios de coloración y el patrón que parece infiltrativo, sospechoso de una neoplasia maligna. Pues esto resultó ser un angiosarcoma en el ovario asociado a lesiones quísticas benignas. El angiosarcoma se caracteriza por estar formado por también conductos vasculares como este de aquí. Miren, aquí vamos a delimitar más o menos uno. Este está un poquito ramificado, lo vamos a dejar hasta ahí.
pero el endotelio va a estar displásico, o sea, tiene atipia citológica. Miren, todo esto es el endotelio, vean cómo está como prominente, está sobresaliendo de la pared del vaso o de la superficie interna del vaso. Aparte, los núcleos tienen hipercromasia, tienen anisonucleosis, hay pleomorfismo celular. Las células endoteliales hacen un patrón que le llaman en hobnail, ¿sí? Que se ve así en la pared del vaso, y el endotelio se ve así como formando pequeñas jorobas, que es un patrón en tachuela, como esas tachuelitas que se utilizan a veces como de ornato en algunas prendas de ropa o en zapatos, así que tienden a ser de como cromadas así o brillantes. Así se ven más o menos las células endoteliales. Los espacios pues son todos irregulares, va a haber obviamente mitosis, puede haber necrosis y hemorragia, entonces histológicamente se ve maligno. Sí, aquí vemos otro ejemplo, conductos vasculares que están más o menos organizados, pero fíjense nuevamente en las células endoteliales que están pues con mucho, en este caso muy hipercromáticos los núcleos, y están como que muy prominentes y están sobresaliendo hacia el espacio o hacia la luz del vaso. Entonces todos esos son núcleos de células endoteliales. A veces pueden tener ya una pobre diferenciación y no formar conductos vasculares, como este caso. Aquí más bien está formando grupos sólidos las células. Las células tienden aquí a verse como si fueran células más así redondeadas, con un núcleo central, con nucleolo, ¿sí? Parecidas a células de epitelio. Entonces, este es un subtipo al que le llamamos angiosarcoma epitelioide, porque parecen como si fueran células de epitelio, pero realmente pues es un angiosarcoma. Y estos, cuando ya tienen así una morfología muy caprichosa o muy pobremente diferenciada, pues hay que hacerles inmunohistoquímica. Usualmente son positivos para marcadores vasculares. Este es un marcador que se llama CD34. Sí, y entonces pues con eso podemos hacer diagnóstico. Aunque si no hay si están pobremente diferenciados, pues también van perdiendo la expresión de estos. Pero bueno, con esto creo que terminamos. Así es, con eso terminamos la clase del día de hoy. No sé si quedó alguna duda pendiente de pues todo lo que vimos en esta clase. No, ninguna, doctor. Todo muy claro. Muy bien, muchas gracias, Florencia. Bueno, pues por lo pronto hoy sería todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados aquí a través de Google Meets y de YouTube. Nos veríamos entonces el próximo sábado a la hora de siempre, 8 de la mañana, para ver el tema de linfomas. Cuídense mucho, pasen bonita noche, descansen y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, maestro. Bonita noche. Buenas noches. Bonita noche. Bye.